Tusanaje Podcast es un espacio para la tusanidad. Nuestros diálogos giran alrededor de las historias familiares y la memoria oral de los descendientes de chinos en el Perú y América Latina. Aquí encontrarás contenido de valor sobre la comunidad Tusán y nuestra identidad. Esto es Tusanaje Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Tusanaje Podcast. Estamos muy contentos de poder reencontrarnos nuevamente con todos ustedes en un episodio más, para seguir compartiendo contenido de interés para toda la comunidad de tusanes del Perú y del mundo, por supuesto. Hoy vamos a hablar sobre la migración china. Específicamente queremos aterrizarlo y para que ustedes conozcan un poco más sobre los culíes, los primeros culíes que llegaron al Perú, cómo fue este proceso. Pero de una manera bastante entretenida y diferente, porque vamos a tomar como referencia uno de los cuentos del gran Xiu Cangwen, titulado En alta mar, que forma parte del libro El tramo final. Xiu Cangwen, quienes no lo conocen, es un escritor chino-peruano que nació en Chongshan, en la provincia de Guangdong, en China, y llegó al Perú cuando tenía 8 años. Él es un apasionado de la literatura. De hecho, redactó sus primeras historias en chino, pero él termina adoptando el español como lengua literaria. Ha escrito libros como La vida no es una tómbola, El viaje a Ítaca, El varón perfecto, entre otros. Y ustedes pueden encontrar sus libros en cualquiera de las librerías aquí en Lima. Incluso quienes nos escuchan en otros países de repente pueden buscarlo en internet. Dicho esto, tenemos a dos invitados de lujo. A uno ya lo conocen, se trata de Rodrigo Campos. Él es tusán de cuarta generación, comunicador, artista, profesor y se desempeña como activista cultural en temas concernientes a la relación Perú-China. Además, es director fundador de Tusanaje. Y también tenemos a Rebeca Carrasco. Ella es historiadora y antropóloga, con un profundo interés en los procesos de inserción de los chinos que llegaron al Perú en el siglo XIX. Además, es nuestra gran coordinadora académica dentro de Tusanaje. Así que tenemos dos super perfiles el día de hoy. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar hoy en este episodio. Es un lujo tenerlos aquí con nosotros. Y para poder complementar cómo es la estructura que tenemos pensada para la grabación de este podcast, quería comentarles que a todos nuestros oyentes, que la lectura de ese cuento está basado en dos momentos, en dos historias, para ser más claro. Una de una migración china y la otra de una migración vietnamita. Entonces van a haber dos momentos en los cuales vamos a ir mencionando y ustedes van a identificar cuando hablamos sobre el culí y cuando hablamos sobre la migración vietnamita, que parte, por ejemplo, de Cholón en Indonesia. Entonces, quería hacer esta acotación para que los oyentes puedan identificar el por qué hablamos de dos historias, porque son dos migraciones distintas que se asemejan mucho en la parte del proceso, cómo es que llegan en las condiciones deplorables en las que viajan. Ok, dicho esto, también quiero pedirles a nuestros invitados el día de hoy que nos puedan compartir un poco de contexto en cuanto a términos. Tenemos dos términos, el primero haciendo referencia a la primera parte de la lectura sobre los culíes, quiénes son los culíes, y la segunda parte habla sobre los boat people, que habla también de la segunda parte del cuento que hace referencia a la migración vietnamita. Por eso me gustaría que tanto Rebe como Rodri, respectivamente, puedan explicarnos brevemente qué es lo que significa el término culí y qué es lo que significa el boat people. Adelante, chicos. Ok, Mafe. En el caso peruano, el término culí hace referencia a los chinos que llegaron en la primera oleada migratoria, que comprende los años desde 1849 hasta 1874. Durante ese periodo, aquellos que llegaron lo hacían mediante un contrato. Y el contrato estipulaba el tiempo que tenían que trabajar bajo el mando de sus patrones, ¿no? Generalmente al inicio era 5 años y después fueron 8 años. Pero estos contratos tenían algunas cláusulas que involucraban pues algunos acuerdos, ¿no? Que tenía el trabajador chino estar sujeto y prácticamente inmovilizado bajo las órdenes de los hacendados. Entonces, a estos inmigrantes chinos que llegaron de manera forzada en los contextos que vamos a ver en el cuento y que estuvieron regidos por un contrato, se les llamó aquí en el Perú chinos culí. Bueno, y en el caso de boat people, que podríamos traducirlo como la gente del bote o las personas en bote, se refiere a un proceso que sucedió en Vietnam a partir del año 75
cuando acaba la guerra entre las dos Vietnam, Vietnam del Norte se impone a la del Sur y vuelve a tomar totalmente el territorio. Desde entonces, como suele pasar en todo proceso comunista de este tipo, hubo mucha gente que comenzó a partir, entre ellos los vietnamitas de origen chino, así como los inmigrantes chinos residentes en Vietnam. En el caso específico de Saigón o Ho Chi Minh, la mayoría de estos vivían en Cholón, que es el barrio comercial, que podríamos decir de alguna manera era el barrio chino, ¿no? Estas personas desde el 75 comienzan a huir pagando a ciertos funcionarios para que los dejen escapar por el mar meridional de China. Pero bueno, en septiembre del 78 y desde ahí hasta todo el 79 hay un pico de estas salidas debido al ataque chino que se da a Vietnam en febrero del 79. La gente se preguntará por qué hubo esta enemistad si es públicamente conocido que la China de Mao apoyó a Vietnam del Norte en la guerra. Es porque luego vino la ruptura chino-soviética y la Vietnam ya totalmente integrada, totalmente unificada, se pone del lado soviético, ¿no? Y esto genera tensiones, ¿no? Entonces, ante el ataque en el 79 y las tensiones que ya venían, en el 78 y 79 hay una gran salida de personas. Entonces, lo que hace Siu Kang-wen en este cuento es comparar dos líneas narrativas, dos momentos distintos y dos tiempos distintos, en los que por un lado va a representar el viaje de los culíes desde probablemente Macao hasta el Callao, y por otro lado compara un hecho que era el presente en el momento en el que Siu Kang-wen en los 80 escribe este cuento, que es el proceso de huida, de desplazamiento forzado de los chinos de Vietnam nuevamente hacia Hong Kong, y que además luego fueron reinstalados en otros países del sudeste asiático y en países del primer mundo que tomaron la iniciativa de albergarlos, ¿no? Estamos hablando de que en esas décadas y hasta inicios de los 90 viajaron más de 1,5 millones de personas por el mar meridional de China, donde, de acuerdo a cifras de ACNUR, hubo entre 200.000 y 300.000 muertos por la sobrepoblación, y muy importante por los ataques piratas que también veremos durante este cuento. Perfecto. Entonces, con estos términos ya aclarados, ¿qué les parece, chicos, si ya vamos de lleno al cuento? Y como ya lo había comentado en un inicio, voy leyendo y tanto Rodri como Rebe van a ir interviniendo para compartir comentarios, ¿no? Y profundizar algunos puntos que son relevantes en este cuento. Perfecto, Maje. Listo, genial. Vamos entonces. En alta mar, el barco, una fragata de 900 toneladas, se llamaba Luisa Canevaro y se dirigía al otro lado del océano, a 9.000 millas de distancia de Macao, de donde había partido. La travesía había durado ya más de 2 meses y medio. Inicialmente se habían embarcado 739 culíes, para ahora 180 de ellos habían muerto. La disentería era el señor absoluto y déspota dentro de las atiborradas bodegas. Ahí, chicos, de repente nos pueden ahí situar cuando nos referimos a disentería, qué es lo que estamos hablando. Me parece que es un tipo de enfermedad. Sí, Mafe, la disentería es una enfermedad que era muy, muy común que se va a dar en las grandes travesías que van a emprender, pero sobre todo yo quería detenerme en algo. El viaje que realizaban desde los puertos de China al Callao, era un viaje en condiciones deplorables, de hacinamiento, de falta de comida, falta de agua y demás cosas, ¿no? Además, considerando la forma en cual eran embarcados. Muchos de los migrantes chinos habían sido atrapados, forzados, engañados, antes de firmar el contrato que les permitía desplazarse hacia Perú. Y eso involucraba que en determinado sitio del barco los subieran. Y las condiciones deplorables hacían que surgieran enfermedades como la disentería, ¿no? Que esta enfermedad son infecciones que se van a dar básicamente ocasionadas por la contaminación del ambiente, ¿no? Todo va a ser muy mortal e incluso va a generar que la mortalidad dentro de los barcos sea bastante alta, ¿no? Algunos investigadores hacen mención de que representaba el 10% de los embarcados y otros dicen que alcanzaba incluso el 13%, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que no eran condiciones de las más adecuadas para viajar. Uh-huh. Condiciones deplorables, ¿no? Para las personas que estaban en ese entonces viajando. Sí.
Genial. en todos los sentidos, ¿no? Tanto físicas, emocionales y emocionalmente, ¿no? Lo que involucra que tengas que salir de manera forzada o con engaños. Y estas condiciones no eran desconocidas por el Estado peruano porque posteriormente hay una serie de medidas, algunas leyes que va a dar para tratar de minimizar el nivel de mortalidad y tratar de regular algunos aspectos que tenían que tener los barcos para atraer grandes cantidades de personas en estos barcos, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Arriba, en la cubierta, lo era el capitán extranjero de tupidos bigotes negros y largas patillas, el mismo que, cuando se produjo a bordo el primer brote de rebelión, había hecho arrojar a uno de los culíes por la borda, nada más para demostrar a aquellos hombres de tez amarilla y ridículas coletas quién era el que mandaba en el barco. Claro, era una forma de poder incentivar el miedo, ¿no? Y decir, aquí mando yo y ustedes me tienen que hacer caso, ¿no? Porque de repente habían tantas personas que para controlar era mejor usar el miedo. Sí, Mafe, y esta cuestión del miedo es tan importante porque a los barcos chinos se le llamaban pues infiernos flotantes por las condiciones en las cuales te he mencionado, y ha habido varios episodios de rebeliones dentro de los mismos barcos, ¿no? Que han involucrado que se mate al capitán, mermen gran cantidad de la tripulación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que toda la tripulación era muy consciente de que esto podía generar un estallido social dentro de estas fragatas, de estos barcos que trasladaban a gran contingente de población china, ¿no? Perfecto. Continuamos entonces. En las 3 rincleras de plataformas dispuestas dentro de las bodegas, los culíes se hacinaban como puercos. El aire era irrespirable por el hedor que esa multitud infrahumana despedía. Y los piojos y las ratas se multiplicaban por doquier a medida que se agravaban el abandono y la suciedad. A partir del 16º día de travesía, hubo tempestades y vientos huracanados que duraron por espacio de más de un mes. Las escotillas fueron cerradas. Semanas antes, ya se había prohibido a los culíes subir a la cubierta para tomar aire fresco. Cuando la nave entró en el puerto de Yokohama, uno de los culíes que se encontraban en la cubierta se había arrojado al mar y se había tratado de nadar hacia uno de los barcos fondeados allí, pero se ahogó antes de poder alcanzarlo. Creo que en este momento ya llegamos a un momento de desesperación, ¿no? De las personas por querer huir. Yo creo que aquí es importante agregar un comentario desde el punto de vista de la creación de las ficciones, ¿no? Cómo es, además de importantísimo el trabajo de los historiadores y los cientistas sociales, también muy importante el trabajo de los escritores y creadores de ficciones en general, porque nos permiten a las personas un entendimiento de la realidad mucho más completo, ¿no? La capacidad de escritura de Xiu Kang-wen, su capacidad de construirnos espacios, ya hemos visto olores y una serie de imágenes que solo un escritor puede darnos en sus textos, nos permite entender con más claridad con estas acciones, con estas escenas, este proceso tan inhumano, tan peligroso en el que estaban envueltas estas personas, ¿no? Además, bueno, Yokohama tiene una importancia y siempre es mencionado en el circuito de navegación de los culíes. Creo que Rebeca puede hablar al respecto. La embarcación María Luz es una embarcación que llevaba un gran contingente de chinos desde sus costas hasta el Perú. Por cuestiones climáticas, el barco va a ser trasladado a Japón, a Yokohama, y es ahí en donde se produce un incidente. Algunos trabajadores o alguno de los tripulantes que iba en este barco huye y acusa a las autoridades locales sobre las condiciones en las cuales estaban ellos sumidos en este traslado. Después vuelve a huir otro trabajador confirmando y exigiendo que liberen a sus otros compañeros. Se toma conocimiento y se produce un conflicto diplomático entre 3 países, Japón, China e Inglaterra. Hay que tener en cuenta que en este periodo, grandes potencias como Inglaterra condenaban la trata humana y consideraban que el María Luz
podía ser un buen ejemplo de que cómo esta trata humana se mantiene y cómo los países considerados civilizados podían generar una serie de acciones para simplemente eliminar el tráfico humano. A partir de estos hechos, a partir de todo el proceso diplomático, a partir de toda esta serie de acciones que van a emprender estos tres países, es que se genera un precedente para declinar, que se mantenga, que se continúe el tráfico de chinos culíes al Perú y a todas partes de América. A partir de aquel desagradable incidente, el capitán dispuso la prohibición. La prohibición no solo regía durante el tiempo en que Luisa Canevaro tocaba algún puerto, sino también cuando la fragata se hallaba en alta mar. Esta parte de la medida tenía por finalidad evitar que los culíes se matasen en las agitadas aguas del océano, como escapatoria a mayores y más padecimientos, aumentando de ese modo el índice de mortalidad que de por sí ya era excesivo. Echados, sentados o acurrucados sobre los tarimones, apretujados unos contra otros, los culíes habían perdido desde tiempo atrás cualquier ilusión que alguna vez hubiesen abrigado respecto a lo que les guardaba al otro lado de las aguas. Muchos de ellos, los que fueron raptados y embarcados a la fuerza, ni siquiera habían tenido el placer de disfrutar, al menos brevemente, de esa ilusión falaz. Entre los cientos de infelices, uno se retorcía ahora sobre su tarima de madera sin que nadie le prestase la menor atención. El hombre había comenzado a desvariar la noche anterior o quizás antes. En su delirio hablaba, gritaba y se quejaba en un dialecto tan extraño. Seguramente no era nativo, como los demás, de la provincia de Guantón o de Fujian, sino de alguna otra, que ninguno de sus compañeros de infortunio pudo entenderlo. Bueno, es muy interesante esta parte porque en términos ya de la escritura, la voz narrativa deja de mostrarnos todo el paisaje, todo el proceso para comenzar a aterrizar a la historia de una persona en particular, lo cual nos va a permitir como lectores, ¿no?, seguir las circunstancias particulares de este personaje. Y claro, Xiu Kang-wen, que es un gran conocedor de este tema, nos habla ya, entre otras cosas, de la diversidad lingüística que había entre los chinos. Esto nos lleva a reflexionar cómo, en general, en las Américas, durante mucho tiempo se hizo un estudio de la migración china como si los chinos fueran un bloque homogéneo y no necesariamente tomaba en cuenta las diversidades de los chinos, diversidades étnicas, geográficas, siendo lugares específicos desde los cuales salieron la mayoría de los inmigrantes. Había también ahí diversidades importantes, ¿no? Por ejemplo, dice que este personaje probablemente hablaba un dialecto distinto a los que hablaba la mayoría, que probablemente no hablaba uno solo, ¿no? Incluso menciona que probablemente no era nativo de Guantún y Fujian. En estas nomenclaturas, el escritor, el autor del texto, nos quiere hablar de la provincia de Guangdong, conocido en español como Cantón, ¿no es cierto?, y de Fujian, que en mandarín es Fujian, dos provincias chinas del sur, una al costado de la otra, y que son nombradas las dos con una más larga historia de inmigración, ¿no? Durante siglos y siglos, desde estas dos provincias es que los chinos han salido al mundo. Por eso toda la presencia china en el sudeste asiático tiene una fuerza importante, fujianesa o fujianesa, y la de las Américas, sobre todo en el Pacífico, una fuerte influencia cantonesa. Sí, yo también quería agregar dos detalles más. Como bien ha dicho Rodrigo, generalmente se piensa que toda la comunidad china representa un solo grupo cultural, sociolingüístico, étnico-lingüístico, si podríamos decirlo, ¿no? Entonces, el escritor lo que hace es plasmarnos esta diversidad, pero también comentarles que esta travesía que va a durar entre 108 a 190 días involucra una convivencia permanente en un contexto muy adverso, pero finalmente una convivencia que invita a identificar a estos grupos de trabajadores tan iguales pero tan diferentes, ¿no? Con sus particularidades, con sus
con sus expresiones culturales puedan ser identificados frente a los demás, ¿no? Lo otro que quería comentarles es que este compartir de infortunio también va a desplegar estos lazos de solidaridad entre los propios personas que viajan en estos barcos y en estas condiciones. Y remarco mucho las condiciones porque no tenemos que perder de cuenta que la forma como ellos viajan es una forma sumamente deplorable, que a pesar de ellos, de estas condiciones tan adversas, permite generar estos lazos humanos, ¿no? Estos lazos que identifican con determinadas condiciones, pero también a determinados grupos culturales. Desde hacía 4 días se había rehusado a tomar su ración, que era de arroz, cecina y verduras. Nadie sabía con exactitud si el hombre se rehusaba a comer porque su debilitado estómago no podía soportar la comida, o si se había enfermado porque se había negado deliberadamente a probar alimento. Una situación realmente deplorable. Solo añadiría que siempre es destacado el tema de la comida, ¿no? Y cómo los chinos del sur comían arroz, que probablemente las personas que nos escuchan se están imaginando una taza de arroz. Probablemente lo que comía era sopa de arroz, lo que en cantonés se llama chuk y en mandarín se llama chou, que es como una especie de congui, ¿no? De sopita de arroz, ¿no? Arroz y caldo. Y normalmente a eso se le puede agregar desde huevo, verduras, pescado salado, lo que uno quiera, ¿no? Probablemente eso era lo que hacían un mollón y les daban a todos, ¿no? Rodri, lo que yo me pregunto es cuánto era la ración que recibía cada uno de ellos y cómo era la forma como distribuían esas raciones a estos grupos que están bajo la cubierta de los barcos, ¿no? Yo no puedo, por supuesto, responder esa pregunta con exactitud, pero sí, cuando uno ve cómo se preparan esta sopa, creo que es una especie de alimento, digamos, adecuado para cantidades grandes, porque es como una sopa de arroz, entonces tú le puedes echar más agua. Lo que pasa es que a cada uno le va a tocar más ralo, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa. Sí, pero también el hecho de imaginarnos, como le comentaba Rebe, ¿no? Cómo era ese proceso desde la preparación hasta cómo lo entregaban también, ¿no? Imaginar que ellos estaban ahí en un barco, ¿no? Y además de la insalubridad, la comida, imaginar esa situación también creo que nos lleva a pensar cómo habrá sido, ¿no? Ese momento. ¿Y qué tan frecuentes eran el que le distribuyan los alimentos? Eso, ¿no? Porque tú estás hablando de, por ejemplo, hay una embarcación francesa, que no recuerdo el nombre, que llevaba 178 chinos culíes, ¿no? Cocinar para 178 involucra una gran logística, ¿no? Pero si tú los tienes amontonados, hacinados, ¿cómo haces? Lo que menos vas a pensar es darles una ración y tener toda una logística dentro del barco para preparar estos alimentos, ¿no? ¿Qué tan frecuentes eran? ¿Quiénes se encargaban? Etcétera, etcétera, ¿no? Se me ocurre tantas cosas en relación a la alimentación de estas pobres personas, ¿no? Yo creería que sería al menos, o sea, una vez al día y eso, ¿no? Sí. Analizar la comida del barco, ¿no? También porque la comida tenía que durar, ¿no? Entonces, no lo sabemos con exactitud, pero bueno, justamente ya que estamos leyendo un texto literario, estamos en el espacio ideal para poder imaginarnos, ¿no? Para hacer el ejercicio de imaginarnos. Continuemos. Para poder subir al Junco, había tenido que pagar a los guardias de seguridad 15 onzas de oro, que eran todo lo que había podido salvar del otro próspero negocio que tuvo en Cholón. Antes de abordar el Junco, que no tenía nombre alguno, los 200 y tantos pasajeros fueron agrupados en un área cercana por alambres de púas. Muy bien, para los que no están viendo el texto, aquí este nuevo párrafo empieza con 2 palabras en mayúscula, una señal de que estamos cambiando a otro espacio y otro tiempo, lo que comentábamos en la introducción. Xiu Kangwen decide en este cuento hacer un paralelo entre 2 momentos distintos, pero con 2 situaciones que tienen sus paralelismos, ¿no? 2 migraciones chinas con situaciones, con condiciones muy difíciles. Aquí claramente estamos en otra situación porque quienes están viajando han pagado a guardias de seguridad 15 onzas de oro. Era todo lo que le quedaba, pero esto nos indica que en el pasado había acumulado bienes y dinero y luego ya nos termina de dar el lugar, ¿no? Porque tuvo un próspero negocio en Cholón. Cholón es la zona comercial, el distrito comercial de Saigón, la capital del sur de Vietnam. Cuando
gana la guerra Vietnam del Norte y toma todo Vietnam del Sur, consideraba que la gente adinerada y los comerciantes habían apoyado a Vietnam del Sur. Es decir, había un sentimiento contra los chinos o descendientes de chinos en Vietnam como de una clase comerciante, empresarial, que apoyó a un gobierno, un proyecto político de derecha. Entonces, esta era una gente que estaba preocupada y con ganas de huir del país, como la élite cubana cuando entra Castro, como la élite del Kuomintang cuando entra el Partido Comunista en China, proceso que más o menos hemos visto en cualquier país donde entran procesos comunistas, y esta gente vendió todo, lo perdió todo, acaso el gobierno lo toma todo, y con lo poco que puede, paga a guardias y a dueños de barcos de estas embarcaciones para, así sea de una manera sobrepoblada, escapar de Vietnam y no terminar en campos de reeducación. Sí, cuando leí por segunda vez esta parte, a mí me generó muchos sentimientos encontrados, porque uno piensa de que un proceso histórico o un hecho tan fuerte y tan aplastante que se da, es difícil que pueda lograr repetirse, ¿no? Y lo que te hace el autor en este pequeño texto es decirte de que los contextos cambian, pero los hechos a veces se repiten con mayor fuerza y con mayor crudeza, ¿no? Lo que relata Rodrigo es decirnos de que este proceso que involucra tener que huir, sea en las condiciones que sean, sin tener claro qué es lo que te espera al otro lado de la orilla, son situaciones que se repiten constantemente en la historia, ¿no? Pero también te dicen mucho de la desesperación de las personas por tratar de sobrevivir, por tratar de cambiar un destino, ¿no? En el caso de aquellos que emprendieron este viaje desde 1849, se da en un contexto muy distinto porque ellos se ven forzados, muchos de ellos se ven forzados a irse, ¿no? Y en este caso, lo que se va a dar en esta segunda parte del texto son estas personas que se ven forzadas por otros contextos, pero finalmente tienen que dejar su vida por tratar de mantenerla, por tratar de salvar a los que más quieren, que son su familia, ¿no? Me parece muy fuerte este inicio de esta parte. Total. De hecho, más adelante mencionamos también que ya no solamente viajan hombres, sino también mujeres. Pero eso lo vamos a leer un poquito más adelante. Continuamos con el cuento. En ese lugar llenaron unos formularios de color amarillo. Se pesaron las láminas y los objetos de oro, y a cambio de estos recibieron, en una irónica muestra de eficiencia y corrección burocráticas, un comprobante que acreditaba su recibo. El junco partió con el mar en calma, pero casi al anochecer fue sorprendido por un terrible huracán, que por poco no lo volcó. Los refugiados que viajaban en la cubierta se mojaron de pies a cabeza, y muchos de ellos cayeron enfermos. El dueño del junco hizo subir a los que viajaban en la bodega, y mandó bajar de la cubierta a los que tenían calentaduras. A él lo colocaron en una dura litera de madera. Maje, yo quería detenerme ahí en el párrafo donde dice correcciones burocráticas, un comprobante que acreditaba su recibo. Cuando escuchaba que tú decías eso, yo pensaba automáticamente en estos contratos que recibían los chinos que llegaron a partir de 1849 al 74. ¿Y por qué? Porque en aquel entonces, estos contratos que permitían el desplazamiento desde China al Perú involucraba a muchas personas que estaban en este proceso, ¿no? Estaban los agentes o intermediarios peruanos, los agentes locales, los corredores o enganchadores, que casi en su gran parte era nacionalidad china, y específicamente los agentes contratistas lo que hacían eran, una vez que los chinos llegaban al puerto del Callao o algún puerto peruano, ellos vendían los contratos y aproximadamente hay muchos estudios que dicen
que ascendían o por ellos pagaban entre 400 a 500 pesos los hacendados. Y es un poco lo que pasa en Vietnam también, ¿no? En este caso es el inmigrante el que tiene que pagar por salir. Y en el caso de los inmigrantes, de los chinos culíes, son los agentes contratistas los que venden estos contratos a los hacendados. Entonces, estos documentos que pueden tener un marco legal en la vida real tienen una connotación muy distinta, ¿no? Es una cuestión que un poco que soslaya este tráfico o este desplazamiento humano que no necesariamente está dentro de los cauces oficiales y que está empañado por estas cuestiones de corrupción, de tratar de sacarle la vuelta a la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todas estas acciones lo que van a generar es que haya un grupo de pobladores, un grupo de personas que está siendo afectadas en sus derechos. Los chinos culíes con los contratos y en este caso los migrantes chinos de Vietnam que están saliendo de Vietnam están recurriendo a lo que tienen a la mano para poder sobrevivir, ¿no? Es muy interesante ver también que Siu Can Wen no por casualidad está aquí indicando las diferencias que hay entre las dos migraciones, porque mientras que la otra denota una enorme pobreza, hay posesiones pero pocas, ¿verdad? Aquí se está hablando de dar un recibo por las cosas que están llevando. Probablemente no todas hayan llegado, pero se trata de una migración de gente que por lo menos trata de albergar algunas posesiones de lo que tuvo. A diferencia de los culíes que van al Perú, estas personas hace poco nada más fueron propietarios, ¿no? Y tuvieron otra situación económica mucho más cómoda. También es importante notar que no es menor que Siu Can Wen conoce, como siempre que trata temas históricos, conoce cuáles eran los peligros de este viaje que iba desde Vietnam hasta China por el mar meridional. Por ejemplo, aquí está hablando del huracán, ¿no? Varios de estas embarcaciones que eran débiles y sobrepobladas, pues eran tumbadas por huracanes, ¿no? Por eso lo nombra. Rodrigo, a mí nuevamente, disculpen, pero como estoy haciendo el paralelo, imaginando y recreando en mi cabecita esto, nuevamente se me viene a la mente, ¿no? ¿Qué tan diferentes eran las embarcaciones, estos dos tipos de embarcaciones? Recordemos que han pasado algo de 70, 80 años, o más creo, algo de 100 años, y qué tan diferentes eran, ¿no? Y cuán diferentes eran estos desplazamientos, ¿no? Porque no tengo noticias, por lo menos, de efectos climatológicos que hayan afectado el embarco desde China a Perú en el siglo XIX. Tal vez lo hubo, tal vez, pero yo no tengo conocimiento de ellos, por ejemplo. Lo que yo podría decir es que era definitivamente conocido que el tramo desde Macao hasta el Callao era mucho más largo. Entonces quienes se aventuraban a esta empresa eran poseedores de grandes embarcaciones especiales para esto, ¿no? Más bien la huida urgida de Vietnam a China, creo yo que hacía que se tomen embarcaciones mucho más pequeñas y que incluso algunas no necesariamente hechas para esos trayectos, porque era un trayecto mucho más corto, ¿no? De Vietnam a Hong Kong, ¿no? Debe ser como un viaje desde el norte de la Gran Colombia a algún país del centro de América Central, ¿no? Es una distancia mucho más corta, ¿no? Sí, y solamente un detalle más. Recordemos que para este desplazamiento en el siglo XIX de China al Perú, habían grandes casas comerciales. Canevaro y compañía, por ejemplo, era una de ellas, ¿no? Y había otras más que en ese momento no recuerdo, pero sí era un negocio. Entendamos que la migración de chinos culíes al Perú era un negocio sumamente rentable. Una pregunta, ¿tenemos algún registro de cuánto costaba un culí? La ley de 1849 establecía que por cada migrante que era traído al Perú se daba 30 pesos. Al inicio hubo un monopolio y este monopolio uno de ellos fue Rodríguez, Elías Rodríguez Domingo Elías. Bueno, Elías, sí, creo que es él, pero ellos tenían el monopolio. Domingo Elías. Domingo Elías, que tenían el monopolio. Habían Claro, dos Domingo Elías, personas. con otro pata que era Rodríguez, pero no me acuerdo el nombre, pero no es... Y ese monopolio
protocolo involucró que trajeran a los chinos. Es más, la ley fue retroactiva, porque ellos ya anteriormente habían traído 75 chinos culíes. Posteriormente, no sé cómo va lo de la ley, pero lo que yo sí tengo entendido es que los agentes contratistas tenían Domingo Elías y Juan Rodríguez. Juan Rodríguez y Domingo Elías. Sí, ellos van a traer chinos hacia La Libertad y hacia Lima, sobre todo, ¿no? Esos primeros años, 30 pesos de prima por cada inmigrante chino que desembarcaba en los puertos peruanos. Interesante. 30 pesos en ese entonces. 30 pesos al inicio de la Ley General de Inmigración de 1849. Ya, a ver, vamos a continuar con el cuento. A él lo colocaron en una dura litera de madera. Alguien, sin duda un alma caritativa, le trajo y le hizo tomar una aspirina, pero la fiebre no bajó, sino que prosiguió su espiral ascendente. El vaivén de la nave era incesante, intenso. El olor nauseabundo de los vómitos llenaba todo el cerrado ambiente de la bodega, que hasta hacía poco había servido para almacenar pescados. Una torre de Babel de miniatura bullía en torno suyo. A pesar del sopor febril en que se iba sumiendo, pudo reconocer el cantonés, el amoy, el hakka, el suatou y algunos otros dialectos chinos. Bueno, nuevamente el autor vuelve a mencionar la diversidad lingüística, mientras que en la línea del Culí menciona dos provincias, Guantón y Fujian. Aquí menciona ya un listado de idiomas que se hablaban dentro del barco. Menciona el cantonés, Guangdonghua o Yueyu, que es la lengua estándar de la provincia de Guantón o Cantón. Menciona el amoy, que era como se le llamaba a uno de los dialectos de Fujian, de la provincia de Fujian. Menciona el hakka, que interesante, Siu lo tilda en la última A. Hakka o Kejiahua es el dialecto o lengua de la etnia hakka, que tampoco es uno solo, sino también es una familia lingüística. Es decir, si en estas embarcaciones iba un hakka de Cantón, hablaba una cosa, y si iba un hakka de Fujian, hablaba otra cosa y no se podían entender entre sí. También menciona el suatou, que deletrea como era su forma romanizada antes, y se refiere a el Shangtou-hua, el dialecto de Shangtou, que es una prefectura que queda en Guantón y es una lengua distinta al cantonés estándar. Dice que hay algunos otros dialectos chinos, definitivamente los debe haber, pero además menciona al anamita y al francés. Para el lector que todavía no tiene claro a qué periodo se refiere en esta segunda línea mencionada en el cuento, ¿no? Claro, con el francés nos damos cuenta definitivamente es por la colonización vietnamita, y el anamita también es una lengua vietnamita, ¿no? Hace referencia al reino de Annam, ¿no? Los anamitas son los naturales del reino de Annam, que era el antiguo reino de Indochina. Los niños y las mujeres chillaban cada vez que el junco se inclinaba demasiado. Cada vaivén entrañaba el peligro de una volcadura. En el tercer día de la travesía, el junco fue abordado por piratas a plena luz del día. Desde la litera donde se hallaba tendido, oyó primero los gritos y luego los sollozos de las mujeres a través de las hendiduras que había en la cubierta de madera. Mafer, yo creo que ahí nos podemos detener solamente para comentar una diferencia en relación a estos dos procesos que el autor está narrando, ¿no? Para la inmigración de chinos culíes es una inmigración básicamente masculina, y esto se debe por la demanda de mano de obra que se van a generar o que va a haber en las haciendas costeñas, ¿no? Y yo creo que para este segundo momento que se narra es más de familias, ¿no? Familias, hombres, mujeres, niños, los que están saliendo de Vietnam, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre esos dos procesos es básicamente la composición por sexos que se van a dar. Oyó también una especie de tumulto que no tardó en acallarse. Cuando los tailandeses terminaron de quitarle sus posesiones a los que viajaban arriba, y después de saciar largamente sus bajas pasiones en las niñas y mujeres, bajaron a la bodega a saquear. A él le palparon el cuerpo y la ropa. El primer pirata que lo registró, ya fuera porque llevaba prisa o porque carecía de suficiente experiencia, pasó por alto la sortija de oro que había pegado cuidadosamente con esparadrapos
en la parte inferior de su pierna izquierda. Pero luego vino otro, y este en cambio no vio la menor inconveniente en meter su mano entre sus piernas. El pirata le arrancó la sortija de un tirón inmisericordioso. El hombre enfermo pegó un lastimero grito y su frente, empapada ya a causa de la alta fiebre, se cubrió aún más de sudor. Oyó a alguien a su lado suplicar en Amoy para que no tocasen a su mujer. No la tocaron. ¿Quién iba a interesarse en mujeres afiebradas, con toda probabilidad enfermas de pulmonía? Cuando los piratas se marcharon, al final, el hombre dio rienda suelta a las lágrimas, mientras palpaba el lugar donde había estado su sortija, su última posesión de valor, y mientras los demás lloraban también sus pérdidas, su impotencia o el cruel vejamen del que fueron víctimas. Y aquella misma noche su respiración se hizo más difícil y empezó a sufrir ahogos. Aquí podemos ver que el autor muestra el otro gran peligro de estos viajes desde Vietnam hasta China. No solo los huracanes, sino también los piratas, que eran victimarios, se apoderaban de estas embarcaciones, robaban y violaban a mujeres y niñas y mataban a quienes se les opusieran, ¿no? Nuevamente, además, recalca una diferencia con el otro proceso de los culíes, que es que habían posesiones, ¿no? Habían posesiones. En su desvarío se vio a sí mismo muerto y su cadáver devuelto a la pequeña aldea de campesinos en donde había nacido y de donde había partido en busca de mejores horizontes. Lo velaron en el viejo templo de la aldea, y su mujer, vestida de riguroso luto en un traje de lino grueso de color blanco, pagó a los bonzos para que rezaran los Vedas por el descanso de su alma. Cuando el ritual concluyó, aseguraron el rojo ataúd de tablones con clavos de madera y lo llevaron en varas de bambú colina arriba. En el camino hacia el cementerio ancestral, donde sería sepultado al lado de sus antepasados, alguien iba dejando caer al paso de la raleada procesión hojitas rectangulares de papel impreso. Su mujer había cuidado hasta el menor de los detalles, pensó, y no había escatimado gastos con tal de darle un funeral decente, pues los papeles moneda cubrían casi cada tramo del descuidado sendero. Hizo mentalmente un rápido cálculo del monto al que ascendería esa cantidad de dinero, y no pudo evitar sentirse complacido ante el resultado. Era poco menos que una fortuna, una suma que de sobra le permitiría llevar una vida holgada en el mundo de los muertos. Mafe, yo ahí quería detenerme para hablar sobre varios aspectos que hace mención el autor. Ahí hay toda una connotación simbólica de lo que representa la muerte, ¿no? Nosotros sabemos de que toda cultura tiene una percepción, tiene una forma de sentir, de vivir la muerte, ¿no? Y estas se expresan a partir de diferentes prácticas. El entierro, el velorio, los rituales, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de la cultura china, dentro de este cúmulo de expresiones, simbolismos que se van a dar, se interpreta que todo ser humano está compuesta por varias almas. Cuando el cuerpo muere, hay algunas almas que quedan con el difunto, con la persona, con el cuerpo que yace sin vida, y lo acompaña en este proceso. Otras de sus almas emprenden un viaje. Se dice que emprenden un viaje de regreso a su zona de origen. Y como parte de los rituales que se van a generar, se tiene que limpiar el cuerpo, se tiene que poner incienso, se tiene que hacer unos cánticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay una percepción que después, que la muerte no es algo trágico, que es la culminación de la vida, sino es la regeneración a otra forma de ser, a otro estado. Y esa regeneración o esa percepción que se tiene de la muerte misma tiene que ver con la influencia que han recibido del budismo, del confucianismo, del taoísmo. Y cuando hace mención a los bonzos, precisamente, él está haciendo referencia a estos monjes budistas que participaban de los rituales mortuorios, siendo cánticos, rezos, y que encaminaba esta forma de expresar estos rituales. Por otro lado, también hay algunas ofrendas que
que los familiares van a tener que brindar al difunto, ¿no? Estas ofrendas tienen la forma de algunos objetos que son muy personales, que identifican al difunto. Algunas cosas que les gustaba hacer o algunas cosas que usaba cotidianamente. Adicionalmente, algunas monedas, porque supuestamente el desplazamiento que va a hacer el cuerpo que yace de vida hacia su zona de origen involucra pasar por dos ríos. Y en cada uno de estos ríos hay un barquero al cual se le tiene que dar la moneda. En algunos casos, llevar a cabo los rituales mortuorios involucraba una gran inversión económica que las familias no podían costear y entonces se establecen lazos solidarios, ¿no? Algo así como ayudas mutuas para poder ayudar a las familias a enfrentar estos gastos que involucran estos ritos mortuorios. Entonces, dentro de la colectividad, dentro de la comunidad china, estos grupos van a estar muy presentes porque saben el significado que representan estos ritos mortuorios. Cuando el gran temor de la familia, cuando no los realiza, es que el alma del difunto se convierta en un espíritu que divague por todo el mundo, sin haber llegado a su destino. Y esto genera la mala suerte a la familia. Entonces, toda esta parafernalia que hay en torno a los ritos mortuorios tiene toda una connotación simbólica, una connotación del pasado, del presente, pero también del futuro. Y la importancia que va a tener, no solamente para aquellas personas que tienen un lazo de parentesco, sino también un lazo amical, es tan importante por la repercusión que representa la muerte en la cultura china. Yo añadiría desde la parte de la escritura que, claro, el autor tiene el deber de humanizar la situación, no solo hacer una descripción fría de un acontecimiento tan duro. Por eso nos permite ver lo que sueña o anhela una persona enferma, probablemente moribunda. Y al soñar con un velorio y un rito mortuorio ideal, está afirmando, como dice Rebeca, lo importante que es esto para los chinos. No sueña con sobrevivir, no sueña con volver a casa con su familia, sueña con morir bien, con que haya como muestra de afecto de su familia una serie de elementos que le permitan la paz y la llegada, el bien eterno posterior a la muerte. Situación que no se da, de hecho, ¿no? En este contexto del viaje. Ahora, Yo creo sí. que, Maje, discúlpame, yo creo que el gran consuelo del personaje es imaginar un entierro decoroso, porque esa es la esperanza que lo ata a decir que en esta vida que hay más allá de la muerte, yo he cumplido con estos rituales. Yo creo que es humanizarla, pero también darle esperanza al mismo personaje, ¿no? Que está rumbo a ese destino, ¿no? Que no va a quedarse en el mundo divagando como un espíritu, que es lo peor que puede pasar para un individuo, ¿no? El Luisa Canevaro se dirigía a todo vapor hacia el puerto de destino, donde los dueños de las grandes haciendas, los administradores de las islas guaneras y los constructores de los ferrocarriles aguardaban con impaciencia la llegada de las nuevas manos de obra. El hombre que deliraba esperaba poder morir a tiempo, antes que el barco atracase. Yo quería interrumpirte en este pequeño párrafo porque me parece muy importante comentar qué es lo que pasaba una vez que estos denominados barcos chineros llegaban al puerto peruano, ¿no? Inmediatamente los agentes contratistas procedían a vender los contratos. Generalmente había hacendados que los esperaban, estaban a la espera del arribo de estos barcos. Y bueno, la transacción económica representaba para las empresas particulares, como ya les he dicho, el Canevaro y compañía, que estaban dedicadas a este negocio humano, recuperar el capital invertido por los chinos culíes, ¿no?
entiéndase como pasajes, ropa, comida, pago a los agentes o intermediarios que los atraparon, que los engañaron en China, entre otros gastos, ¿no? Además, involucraba que estos agentes contratistas pudieran obtener grandes ganancias. Durante los primeros años de la inmigración, el monto que se pagaba por los contratos era aproximadamente 250 pesos, pero esta cifra va a ascender a medida que van a pasar los años. Entre el 1870 a 1874, se llegó a vender los contratos entre 400 a 450 pesos. Ahora, Stuart, Rodríguez y otros investigadores consideran que el traspaso de los contratos se realizaba de dos modalidades. La primera modalidad era solicitar directamente a un agente contratista en China una cierta cantidad de chinos. Al llegar al Callao, con este lote de trabajadores, estos pertenecían directamente al hacendado. Por tanto, en el puerto ya no se daban esta venta de contratos, sino que el hacendado los recogía el lote de trabajadores que había ya comprado anticipadamente y los llevaba directamente a sus propiedades. Y una segunda modalidad consistía en que los agentes contratistas establecían algo así como una subasta pública, en el cual las partidas de los chinos eran rematadas, vendidas, ofertadas o como quieran llamarlas, a todos los hacendados que llegaban y ofertaban por ellos la cantidad base que establecía el agente contratista. Cada partida contaba o estaba conformada por un mínimo de 25 culíes y como un máximo de 300 o más. Entonces, esta venta de los contratos enmascaraba lo que era una venta de una trata humana. Y para el trabajador chino, para el chino culíe que llegaba al Perú sin conocer el territorio, sin dominar su cultura, sin conocer el idioma, esta venta o este traspaso de contratos significaba en realidad su venta durante un plazo fijo, que inicialmente fueron 5 años y que posteriormente fueron 8 años. Por esta transacción de 5 o 8 años, él como individuo pasaba a ser propiedad de otra persona, en este caso un hacendado, ¿no? Quien había adquirido el contrato. Cuando al inicio de esta conversación dijimos que eran los culíes eran esto, eran una trata humana que involucraba un contrato. Y durante el tiempo del contrato, el chino culíe no podía decidir por él. Estaba establecido, confinado a un espacio laboral, a un tipo de trabajo bajo las condiciones que establecía su contrato. Y es por eso que es importante establecer cómo se fue configurando este mundo para este inmigrante que llegó a un territorio tan desconocido. Y por eso lo importante de la obra, de este cuento, porque permite entender e imaginar estas emociones, cúmulo de sentimientos que puede emerger de una persona que ha sido forzada, engañada y ha sido desplazada en condiciones muy, muy terribles y que llega a un país que no conoce. Y este cuento te permite eso, imaginar este estado que puede estar atravesando una persona hasta llegar a un territorio desconocido para él. Yo quería preguntarte algo, Rebe, y era, ¿qué pasaba después de los 5 o 8 años que tenía el contrato? ¿Ese culí ya era libre o es que pasaba a manos de otra persona? Los hacendados siempre trataron la forma de extender el contrato cuando podían. Y utilizaron muchas estrategias. Una de las estrategias era, por ejemplo, poner tambos dentro de las haciendas y hacían que los culíes tuvieran algo así como crédito. Y estos créditos hacían de que los contratos nunca se terminen porque siempre había una deuda pendiente que pagar. Cuando definitivamente el culí había terminado sus años y no tenía ninguna deuda en las haciendas, él podía optar por dos cosas. La primera, ser recontratado por un tiempo que él estipulaba, por un acuerdo que estipulaba directamente con el hacendado. Y la segunda modalidad que podía él establecer era salir de las haciendas y establecerse en los pueblos aledaños a él. Entonces,
tú vas a ver que a partir de 1870, 1880 para adelante, va a haber una dinámica muy, muy importante dentro de los pequeños pueblos costeños situados de manera paralela a las haciendas. Van a tener una dinámica bastante interesante, porque muchos de los trabajadores, ya en su nueva condición de ex-culíes, pasan a residir en estos pequeños pueblos y pasan a establecer, a aperturar tambos, hacerse, bueno, este es un nombre que yo encontré en uno de los archivos, chino mercachifle, porque involucraba que iba por las calles vociferando lo que él vendía, algo así como los ambulantes de ahora, se dedicaban a algunas tareas en las cuales demandaba cierto trabajo físico, ¿no? No sé, vendían aguas, faroleros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia por la cual se dice de que los culí no van a ser esclavos. Rodríguez Pastora hace mención a la palabra semiesclavitud. Hay otros que consideran que esa no es la palabra adecuada para establecer este tipo de trabajo que establecieron los culíes en el Perú. Pero básicamente el contrato va a forzar el establecimiento de estos trabajadores por un tiempo determinado. Al término de ellos están en la libertad de decidir cuál es su destino. Ser reenganchados nuevamente en las haciendas para continuar en labores agrícolas o simplemente pedir su boleta de libertad y desplazarse a los pueblos aledaños para desempeñar diversos oficios y actividades económicas. Súper, gracias, Rebe. Entonces continúo con la lectura. Ahora sentía dolores en los costados de su pecho y en la espalda. Dolores que hasta entonces no había sentido. Dolores penetrantes, como si lo hubiesen apuñalado en esos lugares. A la respiración entrecortada se le sumaron lacerantes accesos de tos, tan violentos que le hicieron temer que acabarían por desalojar el corazón de su lugar, por la boca. Los vómitos, los esputos, las heces y la orina cubrían el fondo del junco, y a su derredor otros tosían también dolorosamente. Notó que la gente hablaba ahora menos o en susurros. En momentos incluso dejaban de hacerlo por completo. Era como si ellos también estuviesen en agonía. Una mujer de edad le trajo arroz aguado en un tazón, y el hombre hizo un gran esfuerzo para incorporarse sobre sus codos. «Unos días más y llegaremos», se dijo el hombre, para darse ánimo. Como todos los demás, no tenían la menor idea de a dónde llegarían, de cuál sería su destino final, pero mientras hubiese la esperanza de poder llegar a alguna parte, seguiría ávidamente aferrado a la vida, que por el momento era todo lo que contaba. Ya después pensaría en la forma de rehacer su vida y de reconstruir su familia. En el preciso instante en que el hombre tuvo entre sus debilitadas manos la taza de arroz aguado, el junco fue arrojado por las olas al aire, y el arroz aguado se volcó sobre su regazo. Durante un largo rato no supo qué hacer y se limitó a mirar su ropa mojada y la comida volcada. Después, sin hacer el menor caso del pegajoso líquido que se adhería a su piel penetrando a través de la tela de su pantalón, empezó a recoger febrilmente el arroz desparramado. Bueno, esta es la parte final del relato del hombre enfermo que va desde Vietnam a China, que ha pasado por los huracanes y por el ataque pirata. Podemos ver una escena final en la que se encuentra moribundo, en la que también parecen estar enfermos todos los demás y en la que lamentablemente ni siquiera puede comer y pierde el poco de comida que le correspondía, ¿no? Es una situación final que muestra cómo el autor ya va cerrando este relato. Condiciones similares, ¿no? Similares y contextos, momentos históricos distintos, pero situaciones similares, ¿no? Es bastante, te permite volar mucho e imaginar en qué condiciones logra llegar a su destino o cómo se asume de que va a hacerlo, ¿no? Eluisa Canevaro llegó al Callao finalmente y el junco tocó también Puerto Seguro. Uno de los dos hombres enfermos murió y el otro sobrevivió. Dejo a criterio del lector decidir
¿cuál de los dos, el culí o el refugiado, fue el feliz sobreviviente? Esto es muy interesante porque no es usual ver en la obra de Siu Kang-wen un final abierto, ¿no? Es una técnica, además, no tan extendida en la narrativa, esta de dejar al lector como un participante activo de la historia, decidir el final que le interesa, ¿no? Además suena muy interactivo, muy de esta época, ¿no? En general, todos los textos de Siu Kang-wen son muy actuales por varios motivos, y lo serán porque siempre habrá migraciones, siempre habrá diásporas, y siempre habrá además chinos migrando, ¿no? Pero bueno, es muy interesante preguntarnos esto, ¿no? ¿De verdad queremos como lectores escoger al culí o al refugiado, aquel que fue parte de la trata culí o aquel que fue parte de ese episodio tan triste vivido en Vietnam que se llamó los Boat People, ¿no? Rebeca, ¿tú qué opinas? O en todo caso, ¿te atreves a escoger cuál de los dos preferirías tú que sea el que sobrevivió? No, a mí me genera un conflicto interior, ¿no? Porque te deja mucha responsabilidad. El autor te está dando a ti la capacidad de ponerle un punto final a este cuento, pero tú ves de que tienes a una persona con, por lo menos la parte que yo he comentado de los culíes, tú tienes a una persona que está llegando sin tener mayor capacidad de decidir su destino durante un tiempo, que no sabe precisamente a qué llega, en qué condiciones va a estar. Pero por otro lado tienes a otra persona que está saliendo con, con la esperanza de poder encontrar un destino diferente al que le podría tocar si es que se queda. O sea, la motivación para seguir es muy distinta a estos dos personajes, pero la motivación que la hacen salir de la zona de origen, en este caso China y en el otro caso Vietnam, también son muy diferentes. La travesía es igual, no sé, la cuestión de la angustia del mismo viaje, lo que representa el mismo viaje como una experiencia dolorosa, es muy similar, pero el origen y el destino son muy diferentes. Yo no me atrevería a poder decir quién quisiera salvar en esta historia. Yo me quedo con eso, ¿no? La misma angustia en diferentes situaciones, porque en efecto, ¿no? Si pensáramos en uno de los culíes voluntarios, no todos lo fueron, estaba buscando salir de la pobreza, ¿no? Tener una vida material mejor, mientras que en el caso de los Boat People es al revés, ellos ya tenían una vida bastante próspera en Cholón, en Saigón o Ho Chi Minh, como querramos llamarle, y fueron despojados por una cuestión política y social de todo ello y tuvieron que huir para sobrevivir, ¿no? Yo sí me voy a atrever a responder esto. No sé si tú, Mafe, quieras también responder esto. Siento que es bastante descabellado porque cuando hemos leído, por ejemplo, algún tipo de cuento, nos estamos acostumbrados a tener un final feliz, que se enfermó y que luego, bueno, se pudo recuperar. Y elegir a una persona bajo las condiciones de insalubridad terribles, de alimentación, es difícil ahorita para mí también elegir a una persona, pero sí te llama mucho a la reflexión y a tomar en cuenta que estos episodios no tienen por qué volver a repetirse. Pero yo quiero dejarte a ti la elección. Rodri, antes de que tú Elige. brindes tu elección, yo quiero solamente añadir algo, ¿no? La experiencia de este episodio puede marcar la vida de toda persona. Yo me imagino que tú, Mafe, y los que nos escuchan, saben de que una experiencia puede ser tan representativa en nuestra vida y que puede cambiar todo nuestro mundo. Entonces, sea a quien tú elijas, este hecho de emprender ese viaje en esas condiciones, ver padecer a otras personas el mismo infortunio, va a marcar la vida de aquel que sobreviva. No necesariamente aquel que muere va a decir, este es el punto final de esta dolencia, de esta situación, de esta experiencia, ¿no? Aquel que vive va a llevar esta experiencia dentro de sí por siempre.
Bueno, ya que ustedes no han escogido, yo me voy a dar a la labor de responder la pregunta de Xiucamuen. Creo que no es muy difícil de escoger, porque en estos dos personajes hay uno que quiere llegar, que está enfermo y que está esperando poder llegar y que termine esto de una vez. Mientras hay otro que prefiere morir antes de llegar, que es el que va en el Luisa Canevaro. Entonces, como suele pasar a veces con la creación, si tuviéramos que poner en el papel de un Dios que escoge, creo que no se trata de imponer nuestras voluntades, sino ojalá sean las voluntades de esos dos sujetos, de estos dos hombres, porque también es muy importante respetar a quien no quiere estar acá, que era el caso del que iba en el Luisa Canevaro, ¿no? Y que cada uno, por tanto, consiga lo que estaba en esos momentos anhelando, ¿no? Yo iría por ese lado. Pero me uno a la reflexión de Rebeca, ¿no? Qué importante es la literatura, en primer lugar, sí, para entretenernos, pero también para ejercer y desarrollar nuestra capacidad de empatía, de entender a personas y personajes de otros lugares, de otras lenguas, de otros mundos, de otros tiempos, y con ese ejercicio entender mejor a la humanidad, a la condición humana, a nosotros mismos, entender a aquellos que están a nuestro alrededor viviendo situaciones particulares, parecidas a aquellas de los personajes que leemos en nuestras ficciones. Eso en general y en específico, qué importante y qué relevante sigue siendo nuestro admirado Xiu Wen y lo que escribe para poder entender a la colonia de chinos en el Perú, a la comunidad de descendientes, y en un cuento como este para entender en general la situación de los chinos y en su particularidad, pero como todo texto que tiene particularidades y está bien escritos, nos permite entender la universalidad de todo ser humano, hombre o mujer, que se ve forzado a irse de su lugar de origen o del lugar en el que reside por querer mejorar para su familia, porque la situación lo empuja a irse y tiene que someterse a peligros terribles, a vejámenes terribles para tratar de sobrevivir. Todos, porque todos somos hijos de inmigrantes, todos venimos de algún personaje como el que sobrevivió. No debemos olvidarnos de los que no sobrevivieron. Y debemos, si ya vivimos cómodamente en alguna realidad, en algún rincón del mundo, debemos recordar que tenemos un compromiso desde la empatía hasta la acción con aquellos que en este momento estén pasando por un proceso similar. Y debemos entender que sí, es importante tener un sentido patriota, pero que entender que la cultura también viaja, se reconfigura, está de ida y vuelta con los migrantes que la llevan y la traen, cambian las culturas, dialogan entre sí, se transforman. Eso es un proceso maravilloso, es el gran proceso que mueve a nuestras sociedades. Debemos entenderlo como eso, jamás entenderlo al que llega como un intruso, jamás. Este tipo de lectura son el antídoto perfecto a la xenofobia, al racismo y a otros tipos de discriminación, y son una invitación a entender todo de una manera más humana, más empática, también más objetiva, y poder valorar así a todos los que viven a nuestro alrededor, poder valorar a nuestros familiares que han decidido partir, valorar a aquellos que partieron para que nosotros vivamos mejor. Gracias por eso a Xiu Wen y a todo lo que ha escrito. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Ustedes pueden encontrar, a todos nuestros oyentes de Tu Sonaje Podcast, pueden encontrar el libro El Tramo Final en cualquiera de las librerías en Lima, pueden googlearlo, de Xiu Wen. Muchísimas gracias, Rodrigo y Rebeca, por acompañarnos en este episodio. Creo que bastante nos llevamos la reflexión de los procesos migratorios de los chinos y que gran parte llegó al Perú. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí con nosotros. También invitarlos a nuestros oyentes a seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Twitter, como Tusanaje. Pueden encontrarnos, compartir, comentar. Queremos también escucharlos, saber un poquito más. Si tienen alguna duda, también nos pueden escribir a través de las redes sociales y compartir este podcast con todas las personas. Muchísimas gracias. Gracias, Rodri, y gracias, Rebe, por estar aquí.